Ya entramos en la parte tubular, y en la parte tubular es donde se hace el proceso de reabsorción de los elementos del ultrafiltrado. ¿Cómo le fue, Miguelito? ¿Ya hizo la presentación? ¿La presentaron? Bien, yo también lo felicito. Bien. Entonces, vamos a hablar de algunos procesos de reabsorción. El proceso de reabsorción que tiene que realizarse en el ultrafiltrado es la reabsorción de agua. Del 60 al 70% del componente acuoso del ultrafiltrado se reabsorbe en el túbulo proximal y se reabsorbe por un mecanismo de ¿cómo se llama el proceso de mayor concentración a menor concentración? Difusión. Difusión facilitada. Por difusión. ¿Sí? Es altamente permeable el componente del túbulo conmutado proximal y nos da la posibilidad de que se reabsorba. Eso quiere decir que el ultrafiltrado nos va a quedar con un 30% de agua y un soluto. Eso viene bajando por acá. ¿Y qué ocurre? Y aquí se genera un sistema de decantación. Ese sistema de decantación se llama mecanismo contracorriente. Ese mecanismo de contracorriente nos va a permitir que todo este soluto se decante acá, haciendo que la osmolalidad se nos incremente. ¿Sí? ¿Y para qué necesitamos esa osmolalidad incrementada? En esta porción de la parte ascendente del túbulo del asa de Henle, la parte gruesa del asa de Henle es altamente permeable al soluto y se hace por un transporte en donde interviene la bomba sodio-potasio ATPase. El soluto que se necesite reabsorber y el agua que se necesite reabsorber tiene el túbulo conmutado distal para generar esa reabsorción. Pero esa reabsorción está limitada a un proceso hormonal. ¿Sí? Está ligada a que haya una activación del sistema nervioso y una liberación de aldosterona más hormona antidiurética. ¿Sí? Tiene que haber esos mecanismos activos para que se pueda generar la reabsorción de solutos a nivel del túbulo conmutado distal. También, además del agua. Luego tenemos los túbulos colectores. Los túbulos colectores en cuestiones normales no sirven sino de conducto. ¿Sí? En donde el líquido que va a pasar por acá ya va a formar orina. Salvo que en algunos casos existe la posibilidad de que el agua se pueda reabsorber acá. ¿Sí? ¿A través de qué? Sí o sí tiene que estar limitado de las acuaporinas 1 y las acuaporinas 2. Son dos acuaporinas que intervienen. Ahora, dentro de todos esos procesos de reabsorción tiene que haber un elemento
que es supremamente importante que se reabsorba. ¿Borrador? Hoy vengo en otro mundo. Yo tengo copa. Bien. Ahora, uno de los componentes que se necesita reabsorber, y esa reabsorción se utiliza también para generar un control ácido básico en el paciente, es a través de la reabsorción del bicarbonato. Ah, yo borré mi túbulo. Mi marracho se llamó túbulo. Perdón, Sí, sí. Sí, no te da falta el resto. El ultrafiltrado del ultrafiltrado rico en bicarbonato. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el bicarbonato? Que en el túbulo, y es a través de todo el túbulo, cuando ese bicarbonato entra acá, él se va a encontrar con un hidrogenión. Ahorita miramos de dónde sale ese hidrogenión. Cuando se encuentra esto y esto, se nos va a convertir en ácido carbónico. Ese ácido carbónico dentro del túbulo va a ser catalizado por una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Esa enzima lo que va a hacer es va a desdoblar esto y lo va a convertir en agua y CO2. Esta agua y este CO2 acá va a generar la posibilidad de ser reabsorbido por el mecanismo en el sistema, en el túbulo colector, en el cual por difusión va a pasar el agua. ¿Y el CO2 qué va a pasar? Que va a pasar de mayor concentración a menor concentración. Y nos queda el CO2 en esta parte. ¿A dónde nos queda? Todo esto está ocurriendo justo aquí, en la membrana basal lateral del túbulo. Esto no ha salido todavía, ¿sí? Ahora, cuando pasa esto acá, se encuentra que el agua y el CO2 están aquí. ¿Y qué va a pasar? Que esta agua más esto se nos va a convertir en ácido carbónico otra vez. Y otra vez va a actuar la anhidrasa carbónica sobre esto, haciendo que se quede un hidrogenión más HCO3. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Este hidrogenión que está aquí va a ser intercambiado por un sodio a través de la bomba de hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar?
que este hidrogenio se intercambia e ingresa aquí. Y este sodio que está acá, queda acá. Y se va a unir al bicarbonato. Y se va a convertir en bicarbonato de sodio. ¿Sí? Este bicarbonato de sodio ya puede entrar a través del sodio a la sangre. ¿Por qué mecanismo? Este mecanismo se llama el cotransporte. El sodio es el principal cotransportador de ciertas moléculas que no se pueden ser reabsorbidas o no pueden pasar a través de estos procesos. ¿Qué otros procesos son los que necesitan cotransporte? Aminoácidos, vitaminas y algunos más. ¿Sí? Eso no se puede alterar, no cambia. Entonces, sí o sí, por eso el sodio es un componente vital dentro del componente intra y extracelular. Un paciente deshidratado va a estar bajo el sodio y las posibilidades de crear los mecanismos de transporte van a ser deficientes. Y si son deficientes los mecanismos de transporte, pues la viabilidad celular se va a bajar bastante y el riñón es uno de ellos. Entonces, de esta manera, además de generar el proceso de reabsorción del bicarbonato, se hace un control ácido básico de nuestro paciente. ¿Qué necesitamos nosotros para alcalinizar la sangre del paciente? Sí, pero ¿qué necesitamos para que el bicarbonato esté en la sangre? Que haya bicarbonato suficiente. Además del sodio que necesitamos. Sin este hidrogenión no se puede hacer nada. Porque este hidrogenión es el que le da la posibilidad al bicarbonato en convertirse en ácido carbónico y generar este proceso. Por eso, acidificando el proceso renal, podemos alcalinizar el paciente. Es una contradicción, pero esa contradicción nos lleva, por medio de una reacción bioquímica que se produce normal en el paciente, a alcalinizarlo. Bien, teniendo en cuenta que sí o sí el paciente tenga el sodio suficiente. ¿Y cuánto sodio tiene que tener el paciente? 143 moléculas. Eso es lo que tiene que tener. ¿Entendido? Breve. Ok. Muchas gracias. ¿Puedo borrar? ¿Y me borracho? Señor, cuénteme. Ahí en la, cuando ya el H2O y el CO2 está fuera de la membrana, se convierte en H2CO3. Esa hace la anhidrasa carbónica. Sí, señor. La anhidrasa carbónica siempre, o sea, cuando hay H2CO3 interviene la anhidrasa carbónica. No es que para, o sea, el que el hidrogenión se necesita para... Discúlpeme, no le escuché. Por eso sé que el hidrogenión se necesita ahí dentro del túbulo para que pueda pasar el bicarbonato afuera de la membrana, ¿no? Para que se convierta en ácido Para que se pueda carbónico. convertir el dióxido de carbono cuando... ¿En el proceso respiratorio? Sí, pero pues en el renal funciona diferente. No, es que también nos va a permitir que ese CO2 y esos hidrogeniones lleguen por sangre al riñón y van a contribuir al enriquecimiento de los hidrogeniones. Y entonces cuando se devuelve eso, cuando está muy ácido, cuando está muy alcalino para acidificarlo, ¿cómo es una...? Pues hay que aumentar diuresis para que generar la eliminación del bicarbonato. Eliminación. O el bicarbonato lo podemos eliminar a través del proceso respiratorio también. Yo quería decir que eliminar también, o sea, para alcalinizarlo, también
Yo sé que tocaba eliminar para el contrasporte. Sí, pero Usted en la para sangre. con transporte primero acá necesita hidrógeno para que esto se una y va a pasar la Esos son dos procesos. Pero la de con Un transporte proceso de de regulación Solo respiratoria y un proceso de regulación renal. El sodio. proceso de Eso permite el regulación renal se transporte no hace solo del bicarbonato, con- sino de vitaminas y Si aminoácidos. sobran los hidrogeniones, ¿qué va a pasar? No va a ¿La pasar nada. vitamina qué? Los De hidrogeniones se vitaminas y de eliminan. aminoácidos. Bien. Ando un poquito indispuesto, por eso es que estoy así como sentándome cada 3 minutos. Bueno. ¿Qué sigue, muchachos? Ya tenemos la manera de cómo se reabsorbe el agua, cómo se reabsorbe el bicarbonato y algunos otros elementos a través de los sistemas de mecanismos de transporte, que hay que tenerlos muy claros y entendidos de que esa difusión facilitada que nos enseñaron en el colegio, la ósmosis, el transporte activo y el cotransporte son supremamente vitales en los procesos moleculares, celulares, bioquímicos de nuestro paciente. Todo esto funciona gracias a un mecanismo o a unos mecanismos compensatorios. ¿Y qué compensa? El proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de excreción. ¿Sí? Entonces, el proceso de reabsorción, el proceso de filtración está ligado ¿a qué? O la absorción. No. El proceso de filtración está ligado al flujo y la presión. ¿Sí? Por eso, dos conceptos fundamentales en la hemodinamia del paciente, y ustedes ya lo saben, es flujo y presión, ¿cierto? Eso se los insistí creo desde la primera clase. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que mueve la sangre a través de un sistema vascular. Y la posibilidad de que ese movimiento sea efectivo lo hace la presión. Y en el filtrado lo que se produce es la filtración. Y la filtración ya la vimos y la entendimos de que se hace por las diferencias de presiones hidrostáticas y presiones oncóticas, que tiene que tener un valor de 10 milímetros a favor de la presión hidrostática de la presión hidrostática del capilar. ¿Sí? Recordando lo que vimos. Bien. Eso se regula ¿por qué? Por lo que les mostré en las diapositivas, en la mácula densa. ¿Sí? ¿Qué hay en la mácula densa? Las células piramidales, Sí. que nos van a generar la liberación De renina. de renina. ¿Cuándo se libera la renina? Cuando uno aumenta la presión. Cuando Ah, se no, disminuye el no, flujo, cuando se disminuye la presión del flujo a través del capilar en la arteriola aferente. Inmediatamente se activa un mecanismo sensorial en el cual genera una primera información a las células de la mácula densa que están ahí encimita. ¿Se acuerdan de que el dibujito decía que tenemos el ovillo capilar, Sí, que era pequeñita. la arteriola aferente y tenemos un componente de la mácula densa ahí, ¿sí? Y entonces cuando esto se disminuye la presión, Identifica que no había presión. la renina se libera ¿a dónde? La renina se libera vía sanguínea. Cuando la renina se libera vía sanguínea, esta renina va a actuar sobre un producto que está en el hígado o que se produce en el hígado. Es un producto inocuo solo, ¿sí?
Entonces, esta renina va a actuar sobre esta sustancia que se produce y se libera en el hígado, que se llama angiotensinógeno, y esto hace que se convierta en angiotensina 1. Y lo deja al pulmón. Y esto sigue El pulmón. y va a llegar al pulmón, donde en el pulmón hay una enzima que se llama la enzima convertidora de la angiotensina. Y esta angiotensina va a actuar sobre la angiotensina 1, haciendo que esto se convierta en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 tiene varias cosas que hace. Una, es vasoconstrictor. Entonces, aquí en el dibujito que teníamos, va a hacer de que esto se disminuya de tamaño y la presión aumente. Pero no solamente va a aumentar acá, En todo el va a cuerpo. aumentar en todo el componente vascular arterial, ¿sí? En todo donde haya arterias va a incrementar la presión. En la aorta va a incrementar la presión, es decir, la presión del paciente va a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no va a sectorizar eso, simplemente sube la presión. Pero además esta angiotensina 2 va a actuar sobre el sistema nervioso central que ya está avisado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la presión cae acá, también hay unos barroreceptores que están en el callado aórtico y en el seno carotidio, que van a generar la activación del sistema nervioso central. ¿En qué porción? En el simpático, ¿sí? Entonces, este simpático va a responder, ¿sí? Entonces, esta porción simpática va a generar un incremento ¿en qué? En la frecuencia cardíaca, ¿sí? Al incrementarse esta frecuencia cardíaca, va a generar un incremento en el gasto cardíaco. Al generarse el gasto cardíaco, se genera el aumento del volumen sistólico con aumento de presión, ¿sí? Pero a su vez, este sistema nervioso central va a actuar sobre el hipotálamo, y en el hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis, y esta hipófisis va a liberar la hormona, va a liberar la vasopresina, que es la misma hormona antidiurética. Esta vasopresina va a actuar sobre el túbulo convoluntado distal, ¿sí? Generando que se retenga Retención de líquido. sodio, agua, que se retenga agua, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora, esta angiotensina que activó el sistema nervioso central, este sistema nervioso central también va a hacer de que la angiotensina y la activación del sistema nervioso central actúe sobre la glándula adrenal para que libere a través de sus células mineralocorticoides, la zona de la mineralocorticoides, no libere la aldosterona, ¿sí? Y esta aldosterona va a actuar también sobre el túbulo convoluntado distal, haciendo que se retenga agua, pero también sodio. ¿Para qué sodio? Para que aumente el componente del soluto,
Y ese aumento del componente del soluto va a generar más peso molecular en el flujo, el cual conlleva a que se incremente la presión arterial, porque se puede aumentar más la presión arterial. Pero esta aldosterona también va a actuar sobre los túbulos colectores, haciendo que se active la aquaporina 1 y se genere la retención de agua en el túbulo colector. Y la aquaporina 2 va a generar la absorción de esta agua, ¿sí? Una lo retiene, la otra lo reabsorbe. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿O borrar el mamarracho? Pero ya puede aumentar el gasto cardíaco en la disminución del volumen sistólico. No, no es la disminución, el aumento del volumen sistólico. Entonces que la flecha hacia abajo. ¿Listo? No, la que está bien. Ese es el principal mecanismo compensatorio. Existen otros mecanismos compensatorios que son el cardiomedular, el miogénico y el péptido natriurético real. Esos simplemente van a ayudar a la tonicidad de la arteriola aferente y a la capacidad de absorción del soluto. Pero básicamente lo que marca la capacidad funcional del riñón es este mecanismo, el mecanismo SARA. Se llama SARA, Sistema Renina-Angiotensina Aldosterona. Y esto es bueno, en alguna medida hace que se mantenga un proceso de filtración, y ese proceso de filtración va a hacer de que se genere la excreción de los elementos que tienen que excretarse y la reabsorción de los elementos que tienen que volverse a reabsorber. El detalle es, y se lo dije en cardiovascular, la activación permanente de este sistema. La activación permanente de este sistema nos lleva a una hipertensión sistémica. Hipertensión sistémica sostenida, que al incrementarse la hipertensión sistémica y mantenerla sostenida, ¿qué va a pasar? Que las presiones aquí son mayores y estas presiones van a generar las barreras del capilar y al afectarse las barreras va a afectarse el filtrado y se van a filtrar sustancias que no se deben de filtrar, y lo que no se debe filtrar no se reabsorbe y se va a perder por medio de la orina, ¿sí? Ahora, la orina tiene varios colores: amarillo claro, amarillo oscuro, amarillo pollito, amarillo quemado, ¿sí? Y Amarillo colombiana. amarillo naranjada de corrientazo, ¿sí? Verde ya infección. Entonces, el color depende de unos colorantes, unos productos del organismo. Pero vean, ¿me permites? ¿Está rico? ¿Puedo? Esto es un color amarillo. Y si nosotros tomamos una muestra de orina a las 4 o 5 de la mañana, muy seguramente va a salir así, ¿cierto? Concentradito, ¿sí? ¿Y eso quiere decir que estábamos enfermos? No. Apenas por el remedio. Simplemente es que tenemos una concentración. ¿Por qué? Porque no se ha eliminado una cantidad de orina en un tiempo. En la medida en que va transcurriendo el día y se tengan micciones, el color amarillo desciende. Pero si nosotros nos vamos allí para la esquina andina y después de 2 horas, después de 4 o 5 cervezas, el color va a cambiar. Entonces, eso depende de la densidad, la concentración de los solutos que hayan en la orina. No necesariamente tienen que estar enfermos. La cantidad de orina que se produce en un paciente, ¿cuánto es? Normal. Eso se llama gasto urinario, ¿sí? Y el gasto urinario va de 0.5 a 2 ml kilo de orina por hora.
Entonces, un perro de 20 kilos, el gasto urinario va de 0.5 a 2. Quiere decir que nos va a producir de 10 a 40 ml de orina por hora. ¿Es importante saber eso? Sí, demasiado importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir en un paciente, y sobre todo un paciente renal, el gasto urinario, porque el gasto urinario es el que nos está marcando la eficiencia del trabajo del riñón. ¿Está produciendo orina? No está produciendo orina. ¿Está filtrando? No está filtrando. Entonces, ¿cómo lo medimos? Le ponemos una sonda urinaria, vaciamos todo lo que tenga que vaciarse, asumimos de que la vejiga está completamente desocupada, lo podemos cotejar con una ecografía y vemos que no tiene chichi en la vejiga. Y al cabo de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 o 24 horas, que es la medición más completa, medimos cuál es el gasto urinario del paciente y determinamos cómo está el proceso urinario. Es supremamente importante en la clínica valorar el gasto urinario del paciente. El paciente real. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Por eso, pero por kilogramo. ¿Pero es mililitros por kilogramo? ml por kilos. Porque yo que 0,5 a 2 ml kilo. ¿Cómo? Mililitros por kilogramo hora. 0.5 a 2 ml kilo hora. Por cada kilo. 40. No la especifico. ¿Cómo es? ¿Cómo la vuelta? Esa yo no la entendí, esta última yo no. Profe, A 2 mililitros, mililitros por kilogramo, mililitros por kilogramo. Pero él después dijo algo de 10, 40. ¿Qué hora? ¿Hay un porcentaje que se queda? ¿O se sale todo cuando No hay Esto normal de un perro. ¿Cuánto fue? porque yo no tengo esa foto. 24 de noviembre del 2023. Profe, el dato que su merced acaba de dar de 10:40, ¿qué era? No, eso Una es una suposición. Ah, ok. Eso es un ejemplo. Este señor pesa 20 kilos y pues, 20 kilos. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cubo. Al cubo. Por 10 ¿Está como en los 110? 60. Sí. Bien, ya la parte anatómica, funcional, ya la tuvieron que haber visto en ortofisiología, cuál es la inervación de la vejiga, cómo se produce la inervación para el proceso de contracción de la vejiga, para abrir los uréteres y hacer el proceso de mear. Eso, miccionar. Yo sé que cuando la vejiga está bien está pletórica. ¿Ya me preguntas? Vemos dentro de 8 días.